Segundo libro de Moisés. Éxodo. Estos son los nombres de los descendientes de Israel que llegaron a Egipto junto a Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes directos de Jacob sumaban una gran cantidad. José ya se encontraba en Egipto. Con el tiempo, José, sus hermanos y toda esa generación fallecieron. Los descendientes de Israel prosperaron y se multiplicaron, volviéndose numerosos y fuertes hasta llenar toda la región. Entonces, un nuevo gobernante asumió el trono de Egipto sin conocer la historia de José. Este rey observó a los descendientes de Israel y dijo a su pueblo: esta gente es mucho más numerosa y poderosa que nosotros. Debemos actuar con astucia para que no sigan creciendo y, en caso de guerra, se unan a nuestros enemigos y nos ataquen, obligándonos a abandonar nuestra tierra. Para controlar a los israelitas, el faraón designó supervisores que los oprimieron con duras cargas, obligándolos a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como almacenes para el faraón. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, lo que provocó temor entre los egipcios. Los egipcios sometieron a los israelitas a una dura esclavitud, amargándoles la vida con trabajos forzados en la fabricación de barro y ladrillos, así como en todas las labores del campo. El faraón también ordenó a las parteras hebreas, Sifra y Fúa, que mataran a los niños varones que nacieran, pero que dejaran vivir a las niñas. Sin embargo, las parteras temieron a Dios y no obedecieron la orden del faraón, permitiendo que los niños vivieran. El faraón, al enterarse, llamó a las parteras y les preguntó por qué habían desobedecido su orden. Ellas respondieron que las mujeres hebreas eran más fuertes que las egipcias y daban a luz antes de que llegaran las parteras. Éxodo, capítulos 1 y 2. Dios recompensó a las parteras por su valentía, y el pueblo de Israel creció y se fortaleció enormemente. Ante esto, el faraón ordenó que todo niño hebreo varón recién nacido fuera arrojado al río, permitiendo vivir solo a las niñas. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, y ella dio a luz un hijo. Al ver que el niño era hermoso, lo escondieron durante 3 meses. Cuando ya no pudieron ocultarlo más, hicieron una canasta de juncos, la cubrieron con brea y asfalto, y colocaron al niño dentro, dejándolo en un cañaveral a la orilla del río. La hermana del niño se quedó observando a distancia para ver qué sucedería. La hija del faraón bajó a bañarse al río, y sus sirvientas caminaban por la orilla. Vio la canasta en el cañaveral y envió a una de sus sirvientas a traerla. Al abrirla, encontró al niño llorando, y sintió compasión por él, diciendo: este es uno de los niños hebreos. Entonces, la hermana del niño se acercó y le preguntó a la hija del faraón si quería que llamara a una nodriza hebrea para que criara al niño. La hija del faraón aceptó, y la joven fue a buscar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a la madre: llévate a este niño y críalo por mí, y yo te pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, lo llevó ante la hija del faraón, quien lo adoptó y lo llamó Moisés, diciendo: porque lo saqué de las aguas. Un día, cuando Moisés era adulto, salió a visitar a sus hermanos hebreos y los vio realizando trabajos forzados. Observó a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Miró a su alrededor y, al no ver a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, Moisés salió y vio a 2 hebreos peleando. Le dijo al que estaba golpeando al otro: ¿por qué golpeas a tu compañero? El hombre respondió: ¿quién te ha puesto como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo y pensó: esto se ha descubierto. Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, intentó matar a Moisés, pero él huyó y se refugió en la tierra de Madián. Allí, mientras estaba sentado junto a un pozo, llegaron 7 hijas del sacerdote de Madián para sacar agua. Éxodo, capítulos 2 y 3. Las hijas del sacerdote de Madián llegaron para sacar agua y llenar los abrevaderos para las ovejas de su padre. Pero unos pastores las echaron de allí. Entonces Moisés las defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando regresaron a casa, su padre Reuel les preguntó por qué habían vuelto tan pronto. Ellas le contaron que un hombre egipcio las había defendido de los pastores, les había sacado agua y había dado de beber a las ovejas. Reuel preguntó dónde estaba el hombre y por qué lo habían dejado solo, y les dijo que lo invitaran a comer. Moisés aceptó quedarse a vivir con Reuel, y éste le dio a su hija Séfora por esposa. Ella le dio un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, diciendo: soy un extranjero en tierra ajena. Pasó mucho tiempo, y el rey de Egipto murió. Los israelitas, sufriendo bajo la esclavitud, clamaron a Dios pidiendo ayuda. Dios escuchó su clamor y recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró a los israelitas y los reconoció. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián.
llevó las ovejas a través del desierto y llegó al monte Horeb, el monte de Dios. Allí, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, voy a ver esta gran maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Moisés respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces el Señor dijo, he visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Conozco sus angustias, y he bajado para librarlos del poder de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra donde fluyen leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado a mí, y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Éxodo, capítulos 3 y 4. Ven ahora, dijo Dios, te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Pero Moisés respondió, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Dios le aseguró, yo estaré contigo, y esta será la señal de que te he enviado, cuando saques al pueblo de Egipto, me adorarán en este monte. Moisés preguntó, si voy ante los israelitas y les digo que el Dios de sus antepasados me ha enviado, me preguntarán cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Dios le dijo, yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. También les dirás, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, y así seré recordado por todas las generaciones. Reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, se me ha aparecido y me ha dicho, he visto cómo los están maltratando en Egipto, y he decidido sacarlos de allí y llevarlos a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, una tierra donde fluyen leche y miel. Ellos te escucharán. Luego, tú y los ancianos de Israel irán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, se ha encontrado con nosotros. Permítenos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, a menos que una fuerza poderosa lo obligue. Entonces, extenderé mi mano y realizaré grandes maravillas en Egipto, y después de eso, los dejará ir. Haré que los egipcios vean con buenos ojos a mi pueblo, para que cuando se vayan, no se vayan con las manos vacías. Cada mujer pedirá a sus vecinas y a las que se hospeden en su casa joyas de plata y oro, y vestidos, y ustedes se los pondrán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios. Pero Moisés respondió, ellos no me creerán ni me harán caso. Dirán, el Señor no se te ha aparecido. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Éxodo, capítulo 4. Moisés respondió que tenía una vara. Dios le dijo que la arrojara al suelo. Al hacerlo, la vara se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Entonces Dios le ordenó que la tomara por la cola. Moisés extendió la mano, la tomó, y la serpiente volvió a ser una vara en su mano. Esto es para que crean que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus antepasados, dijo Dios. Luego, el Señor le dijo a Moisés que metiera la mano en su pecho. Cuando la sacó, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Dios le dijo que volviera a meter la mano en su pecho. Al sacarla de nuevo, su mano estaba sana. Si no creen a la primera señal, creerán a la segunda, dijo Dios. Y si aún no creen a estas 2 señales, toma agua del río y derrámala en la tierra. El agua se convertirá en sangre. Moisés dijo al Señor, ay, Señor. Nunca he sido elocuente, ni antes ni ahora que me hablas. Soy torpe para hablar. El Señor le respondió, ¿quién le da la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo o al sordo, al que ve o al ciego? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Ve, yo te ayudaré a hablar y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés insistió, ay, Señor. Te ruego que envíes a otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, ¿no conoces a tu hermano Aarón, el levita? Él habla bien. Él vendrá a recibirte y se alegrará al verte. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con ustedes y les enseñaré lo que deben hacer. Aarón hablará por ti al pueblo, él será tu vocero, y tú serás como Dios para él. Y lleva contigo esta vara, con la cual harás las señales. Así que Moisés regresó a donde estaba su suegro Jetro y le dijo, permíteme volver a donde están mis hermanos en Egipto, para ver si aún viven. Jetro le dijo, ve en paz.
Y el Señor le dijo a Moisés en Madián, regresa a Egipto, porque han muerto todos los que querían matarte. Entonces Moisés tomó a su esposa. Éxodo, capítulos 4 y 5. Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un asno y regresó a Egipto. También tomó la vara de Dios en su mano. El Señor le dijo, cuando regreses a Egipto, asegúrate de realizar ante el faraón todas las maravillas que te he dado poder para hacer. Pero yo endureceré su corazón, y no dejará ir al pueblo. Dile al faraón, el Señor dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Te ordeno que dejes ir a mi hijo para que me adore. Si te niegas, mataré a tu hijo, tu primogénito. En el camino, en una posada, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó una piedra afilada, circuncidó a su hijo y tocó los pies de Moisés con el prepucio, diciendo, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces el Señor lo dejó en paz. Ella dijo, esposo de sangre, refiriéndose a la circuncisión. El Señor le dijo a Aarón, ve al desierto a encontrarte con Moisés. Aarón fue y se encontró con Moisés en el monte de Dios, y lo besó. Moisés le contó a Aarón todo lo que el Señor le había dicho y todas las señales que le había dado. Luego, Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos de Israel. Aarón les contó todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y realizó las señales ante el pueblo. El pueblo creyó, y al enterarse de que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Después, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Entonces ellos le dijeron, el Dios de los hebreos se ha encontrado con nosotros. Permítenos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, para que no nos castigue con peste o espada. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Y añadió, miren, el pueblo de esta tierra es numeroso, y ustedes los están distrayendo de su trabajo. Ese mismo día, el faraón ordenó a los capataces y supervisores del pueblo, de ahora en adelante, no le den paja al pueblo para hacer ladrillos. Éxodo, capítulos 5 y 6. No les den paja para hacer ladrillos como antes, ordenó el faraón. Que vayan ellos mismos a recoger la paja. Pero exíjanles la misma cantidad de ladrillos que antes. Son unos holgazanes, y por eso piden ir a ofrecer sacrificios a su Dios. Háganlos trabajar más, para que no hagan caso de mentiras. Los capataces y supervisores del pueblo salieron y les dijeron, el faraón ordena que no les den paja. Vayan ustedes mismos a buscarla donde la encuentren, pero no les rebajaremos la cantidad de ladrillos. Entonces, el pueblo se dispersó por todo Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Los capataces los presionaban, diciéndoles, cumplan con su trabajo diario, como cuando les daban paja. Y golpeaban a los supervisores israelitas que los capataces del faraón habían puesto sobre ellos, preguntándoles, ¿por qué no han cumplido con su cuota de ladrillos, ni ayer ni hoy? Los supervisores israelitas fueron a quejarse ante el faraón, diciendo, ¿por qué trata así a sus siervos? No nos dan paja, y aún así nos exigen hacer ladrillos. Y encima nos golpean. La culpa es de su gente. Pero el faraón respondió, son unos holgazanes. Por eso dicen, vamos a ofrecer sacrificios al Señor. Vuelvan al trabajo, no les daremos paja, pero tendrán que entregar la misma cantidad de ladrillos. Los supervisores israelitas se vieron en apuros al oír que no se les rebajaría la cuota diaria de ladrillos. Al salir de la presencia del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón y les dijeron que el Señor los vea y los juzgue. Por culpa de ustedes, el faraón y sus siervos nos odian. Les han dado una excusa para matarnos. Entonces Moisés se dirigió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que fui a hablar con el faraón en tu nombre, él ha tratado aún peor a este pueblo, y tú no has hecho nada para liberarlo. El Señor le respondió a Moisés, ahora verás lo que le haré al faraón. Con mano poderosa los dejará ir, y con mano poderosa los expulsará de su tierra. Y Dios siguió hablando con Moisés. Éxodo, capítulo 6. Dios le dijo a Moisés, yo soy el Señor. Me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso, pero no me di a conocer a ellos con mi nombre Señor. También establecí mi pacto con ellos, prometiéndoles la tierra de Canaán, la tierra donde vivieron como extranjeros. He escuchado el clamor de los israelitas, a quienes los egipcios esclavizan, y he recordado mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor.
Los libraré del duro trabajo de Egipto, los rescataré de su esclavitud y los redimiré con gran poder y justicia. Los tomaré como mi pueblo, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los liberó del duro trabajo de Egipto. Los llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, y se la daré como herencia. Yo soy el Señor. Moisés habló así a los israelitas, pero ellos no lo escucharon, debido a su angustia y dura esclavitud. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ve y dile al faraón, rey de Egipto, que deje ir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés respondió al Señor, si los israelitas no me escuchan, ¿cómo me escuchará el faraón, si soy torpe para hablar? Entonces el Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que hablaran con los israelitas y con el faraón para sacar a los israelitas de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus antepasados. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví según sus clanes, Gersón, Cout y Merari. Leví vivió 137 años. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simei, según sus familias. Los hijos de Cout fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Cout vivió 133 años. Los hijos de Merari fueron Malí y Musi. Estas son las familias de Leví según sus clanes. Amram se casó con su tía Jocabed, y ella dio a luz a Aarón y Moisés. Éxodo, capítulos 6 y 7. Los años de la vida de Amram fueron una gran cantidad. Los hijos de Izar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Elisabet, hija de Aminadab y hermana de Naasón, quien dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreítas. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, quien dio a luz a Faíns. Estos son los jefes de las familias de los levitas, según sus clanes. Este Aarón y este Moisés fueron a quienes el Señor ordenó sacar a los israelitas de Egipto, según sus divisiones. Ellos fueron quienes hablaron con el faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Moisés y Aarón fueron estos hombres. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo, yo soy el Señor. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que te ordeno. Pero Moisés respondió al Señor, soy torpe para hablar. ¿Cómo me va a escuchar el faraón? Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, te he puesto como un Dios ante el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú le dirás todo lo que te ordene, y Aarón le hablará al faraón para que deje ir a los israelitas de su tierra. Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y maravillas en Egipto, pero el faraón no les hará caso. Entonces, extenderé mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los israelitas, de Egipto con grandes juicios. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los israelitas de entre ellos. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó. Moisés tenía 80 años, y Aarón 83, cuando hablaron con el faraón. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, si el faraón les pide que hagan un milagro, dile a Aarón que arroje su vara delante del faraón y se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su vara delante del faraón y de sus siervos y se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y hechiceros. Éxodo, capítulos 7 y 8. El faraón también llamó a sus sabios y hechiceros, quienes hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno arrojó su vara, y éstas se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aún así, el corazón del faraón se endureció, y no les hizo caso, tal como el Señor había dicho. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido, y se niega a dejar ir al pueblo. Ve a verlo por la mañana, cuando salga al río. Espera a la orilla del río, lleva contigo la vara que se convirtió en serpiente y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escuchar. Por lo tanto, el Señor dice, así sabrás que yo soy el Señor, con esta vara que tengo en la mano, golpearé el agua del río, y se convertirá en sangre. Los peces del río morirán, el río apestará, y los egipcios no querrán beber su agua. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que tome su vara y extienda su mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, arroyos, estanques y depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por todo Egipto, tanto en los recipientes de madera como en los de piedra.
Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del río, en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Los peces del río murieron, y el río se corrompió, de modo que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por todo Egipto. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció, y no les hizo caso, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su palacio y no prestó atención a esto. En todo Egipto cavaron pozos alrededor del río para obtener agua potable, porque no podían beber del río. Pasaron 7 días desde que el Señor hirió el río. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ve a ver al faraón y dile, el Señor dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, enviaré una plaga de ranas sobre todo tu territorio. El río se llenará de ranas, que saldrán y entrarán en tu palacio, en tu dormitorio, en tu cama, en las casas de tus siervos y de tu pueblo, y hasta en tus hornos y en tus recipientes para amasar. Éxodo, capítulo 8. Las ranas saldrán del río y entrarán en tu palacio, en tu dormitorio, en tu cama, en las casas de tus siervos y de tu pueblo, y hasta en tus hornos y en tus recipientes para amasar. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos, dijo el Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda su mano con su vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo, rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Moisés le preguntó al faraón cuando quería que orara por él, por sus siervos y por su pueblo, para que las ranas fueran quitadas de sus casas y solo quedaran en el río. El faraón respondió, mañana. Moisés le dijo, se hará como dices, para que sepas que no hay otro Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solo quedarán en el río. Moisés y Aarón salieron de la presencia del faraón, y Moisés clamó al Señor por las ranas que había enviado al faraón. El Señor hizo lo que Moisés le pidió, y las ranas murieron en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en montones, y la tierra apestaba. Pero al ver el faraón que había alivio, endureció su corazón y no les hizo caso, tal como el Señor había dicho. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por todo Egipto. Ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y éste se convirtió en piojos, tanto en los hombres como en los animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo Egipto. Los hechiceros intentaron hacer lo mismo con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en los animales. Entonces los hechiceros le dijeron al faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón del faraón se endureció, y no les hizo caso, tal como el Señor había dicho. Éxodo, capítulos 8 y 9. El Señor le dijo a Moisés, levántate temprano y preséntate ante el faraón, cuando vaya al río. Dile, el Señor dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de moscas, y también la tierra donde estén. Pero ese día, apartaré la región de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya moscas allí, y así sabrás que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esta señal ocurrirá mañana. Y el Señor lo hizo así, llegaron enjambres de moscas a la casa del faraón, a las casas de sus siervos y a todo Egipto, y la tierra quedó devastada por las moscas. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí mismo en la tierra. Pero Moisés respondió, no es conveniente que lo hagamos así, porque ofreceríamos sacrificios que los egipcios consideran abominables. Si sacrificamos lo que ellos desprecian ante sus ojos, ¿no nos apedrearían? Tenemos que viajar 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, como Él nos ha indicado. El faraón dijo, los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no vayan muy lejos. Rueguen por mí. Moisés respondió, en cuanto salga de tu presencia, rogaré al Señor que las moscas se vayan mañana del faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que el faraón no vuelva a engañarnos impidiendo que el pueblo ofrezca sacrificios al Señor. Moisés salió de la presencia del faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo lo que Moisés le pidió, quitó las moscas del faraón, de sus siervos y de su pueblo, y no quedó ni una. Pero el faraón endureció su corazón una vez más y no dejó ir al pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ve a ver al faraón y dile,
el Señor, el Dios de los hebreos, dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas y sigues reteniéndolos, la mano del Señor castigará con una plaga terrible a tus animales en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los animales de Israel y los de Egipto, y no morirá ni un solo animal de los israelitas. Éxodo, capítulo 9. El Señor hará distinción entre los animales de Israel y los de Egipto, para que no muera ninguno de los animales de los israelitas, dijo el Señor. Y fijó un plazo, diciendo, mañana el Señor hará esto en la tierra. Al día siguiente, el Señor hizo lo que dijo, y murió todo el ganado de Egipto, pero no murió ni un solo animal de los israelitas. Entonces el faraón envió a investigar, y se enteró de que no había muerto ni un solo animal de los israelitas. Pero su corazón se endureció, y no dejó ir al pueblo. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, tomen puñados de ceniza de un horno, y Moisés la esparcirá hacia el cielo, en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino por todo Egipto, y producirá llagas con úlceras en hombres y animales. Tomaron ceniza del horno y se presentaron ante el faraón, y Moisés la esparció hacia el cielo. Entonces aparecieron llagas con úlceras en hombres y animales. Los hechiceros no pudieron presentarse ante Moisés por las llagas, que también los afectaron a ellos y a todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y no les hizo caso, tal como el Señor le había dicho a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés, levántate temprano y preséntate ante el faraón. Dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. Porque esta vez enviaré todas mis plagas contra ti, contra tus siervos y contra tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Ya podría haber extendido mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga que los borrara de la faz de la tierra. Pero te he mantenido con vida para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. ¿Sigues oponiéndote a mi pueblo y negándote a dejarlo ir? Mañana a esta hora enviaré una granizada tan fuerte como nunca ha habido en Egipto, desde que se fundó hasta ahora. Así que, ordena que recojan tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque la granizada matará a todo hombre y animal que se encuentre afuera. Algunos de los siervos del faraón que temieron la palabra del Señor llevaron a sus siervos y a su ganado a un lugar seguro, pero otros hicieron caso omiso de la advertencia y dejaron a sus siervos y a su ganado en el campo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Éxodo, capítulos 9 y 10, extiende tu mano hacia el cielo, para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre hombres, animales y toda la vegetación del campo, dijo el Señor. Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y rayos cayeron sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre Egipto, y hubo granizo y rayos mezclados, una tormenta tan fuerte como nunca había habido en Egipto desde que se fundó. El granizo destruyó todo lo que había en el campo, hombres, animales y vegetación, y destrozó todos los árboles. Solo en la región de Gosén, donde vivían los israelitas, no hubo granizo. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, esta vez he pecado. El Señor tiene razón, y yo y mi pueblo somos culpables. Rueguen al Señor que detenga los truenos y el granizo, y los dejaré ir. No los detendré más. Moisés respondió, en cuanto salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, y los truenos y el granizo cesarán. Así sabrás que la tierra pertenece al Señor. Pero sé que ni tú ni tus siervos respetan todavía al Señor Dios. El lino y la cebada fueron destruidos por la tormenta, porque ya habían madurado. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos, porque maduran más tarde. Moisés salió de la presencia del faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos al Señor, y los truenos y el granizo cesaron, y la lluvia dejó de caer. Pero al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, volvió a pecar, y él y sus siervos endurecieron su corazón. Y el corazón del faraón se endureció, y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ve a ver al faraón, porque he endurecido su corazón y el de sus siervos, para mostrarles mis señales, y para que puedas contarles a tus hijos y nietos las cosas que hice en Egipto, y las señales que hice entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de los hebreos, dice, ¿hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Éxodo, capítulo 10. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí? Dijo el Señor. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, mañana traeré langostas a tu territorio. Cubrirán la tierra, de modo que no se verá nada. Devorarán lo que quedó de la granizada y todos los árboles frutales del campo. Llenarán tus casas, las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios, como nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que habitaron esta tierra.
Y Moisés se fue de la presencia del faraón. Entonces los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo este hombre será una trampa para nosotros? Deja ir a esos hombres para que adoren al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está arruinado? Así que Moisés y Aarón fueron llamados nuevamente ante el faraón, quien les dijo, vayan y adoren al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que irán? Moisés respondió, iremos con nuestros niños y ancianos, con nuestros hijos e hijas, y con nuestras ovejas y vacas, porque tenemos una fiesta solemne para el Señor. El faraón les dijo, que el Señor los acompañe si los dejo ir a ustedes y a sus niños. Miren cómo la maldad está frente a ustedes. No será así. Solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Y los echaron de la presencia del faraón. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre Egipto para traer langostas, para que invadan el país y devoren lo que dejó la granizada. Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor envió un viento del este que sopló sobre todo el país durante todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente, el viento del este trajo las langostas. Las langostas invadieron todo Egipto y se posaron en todo el país. Eran tantas como nunca antes ni después. Cubrieron toda la tierra y la oscurecieron. Devoraron toda la vegetación y todos los frutos de los árboles que había dejado la granizada. No quedó nada verde en los árboles ni en la vegetación del campo en todo Egipto. Entonces el faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Éxodo, capítulos 10 y 11. Les ruego que perdonen mi pecado solo esta vez y que rueguen al Señor su Dios para que quite de mí esta plaga mortal, dijo el faraón. Moisés salió de su presencia y oró al Señor. Entonces el Señor envió un fuerte viento del oeste, que se llevó las langostas y las arrojó al mar Rojo. No quedó ni una langosta en todo Egipto, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó ir a los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya oscuridad sobre Egipto, una oscuridad tan densa que se pueda palpar. Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo una densa oscuridad sobre todo Egipto durante 3 días. Nadie podía ver a su vecino, ni se levantaron de su lugar durante 3 días, pero todos los israelitas tenían luz en sus hogares. El faraón llamó a Moisés y le dijo, vayan y adoren al Señor. Solo dejen aquí sus ovejas y vacas, pero lleven a sus niños con ustedes. Moisés respondió, tú también nos darás animales para sacrificios y ofrendas quemadas para el Señor nuestro Dios. Nuestros animales irán con nosotros, no dejaremos ni una pezuña, porque los necesitamos para adorar al Señor nuestro Dios. No sabemos qué animales ofreceremos hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste se negó a dejarlos ir. El faraón le dijo a Moisés, vete de aquí. No vuelvas a verme. El día que me veas, morirás. Moisés respondió, como dices, no volveré a verte. El Señor le dijo a Moisés, traeré una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, él los dejará ir. De hecho, los echará de aquí por completo. Dile al pueblo que cada hombre pida a su vecino, y cada mujer a su vecina, objetos de plata y oro. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos al pueblo. Además, Moisés era muy respetado en Egipto, tanto por los siervos del faraón como por el pueblo. Entonces Moisés dijo, el Señor dice, a medianoche pasaré por todo Egipto, y morirá todo primogénito en Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la esclava que muele el grano, y todo primogénito del ganado. Éxodo, capítulos 11 y 12. Habrá un gran clamor por todo Egipto, como nunca antes ni después, dijo Moisés. Pero ni un perro le ladrará a ninguno de los israelitas, ni a hombre ni a animal. Así sabrán que el Señor hace distinción entre los egipcios y los israelitas. Entonces todos tus siervos vendrán a mí y se inclinarán ante mí, rogándome que me vaya con todo el pueblo. Y después de eso, me enojo, y Moisés salió muy enojado de la presencia del faraón. El Señor le dijo a Moisés, el faraón no los escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en Egipto. Moisés y Aarón realizaron todas estas señales ante el faraón, pero el Señor aguantó el corazón del faraón, y éste no dejó ir a los israelitas de su país. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón en Egipto, este mes será para ustedes el comienzo del año. El día 10 de este mes, cada familia tomará un cordero. Si la familia es pequeña y no puede comer un cordero entero, lo compartirán con su vecino. El cordero debe ser un macho de 1 año, sin defectos, ya sea oveja o cabra. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y toda la comunidad de Israel lo sacrificará al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la untarán en los postes y en el dintel de las casas donde coman el cordero. Esa noche comerán la carne asada al fuego, con pan sin levadura y hierbas amargas. No comerán nada crudo ni hervido, sino asado al fuego, con la cabeza, las patas y los órganos. No dejarán
Nada para la mañana siguiente, y lo que sobre él se quemarán, lo comerán vestidos para viajar, con sandalias y bastón en mano, y lo comerán apresuradamente, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por Egipto y mataré a todo primogénito, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Éxodo, capítulo 12. La sangre en sus puertas será una señal para ustedes, dijo el Señor. Cuando vea la sangre, pasaré de largo y no habrá plaga de muerte entre ustedes cuando hiera la tierra de Egipto. Recordarán este día y lo celebrarán como una fiesta solemne para el Señor a lo largo de sus generaciones. Lo celebrarán como un decreto perpetuo. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Desde el primer día, quitarán toda la levadura de sus casas. Cualquiera que coma pan con levadura desde el primer día hasta el 7º será expulsado de Israel. El primer día tendrán una asamblea sagrada, y también el 7º día tendrán una asamblea sagrada. No harán ningún trabajo en esos días, excepto preparar la comida de cada uno. Celebrarán la fiesta del pan sin levadura, porque en este mismo día saqué a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por lo tanto, guardarán este mandamiento como una costumbre perpetua a lo largo de sus generaciones. En el primer mes comerán pan sin levadura, desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día 21. Durante 7 días no habrá levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan con levadura, ya sea extranjero o nativo del país, será expulsado de la comunidad de Israel. No comerán nada con levadura. En todas sus casas comerán pan sin levadura. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen corderos para sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomen un manojo de hisopo, móllenlo en la sangre del recipiente y unten la sangre en el dintel y en los postes de sus casas. Nadie salga de su casa hasta la mañana. Porque el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, el Señor pasará de largo y no dejará que el destructor entre en sus casas para herirlos. Guardarán esto como un decreto para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como prometió, celebrarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, ustedes responderán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Éxodo, capítulo 12. El pueblo se inclinó y adoró. Los israelitas hicieron exactamente lo que el Señor les había ordenado por medio de Moisés y Aarón. A medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en el trono hasta el primogénito del prisionero en la cárcel, y también a todo primogénito de los animales. El faraón, sus siervos y todos los egipcios se levantaron esa noche, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche, y les dijo, váyanse de mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren al Señor, como pidieron. Llévense también sus ovejas y vacas, como dijeron, y váyanse. Y bendíganme también a mí. Los egipcios presionaban al pueblo para que se fuera de la tierra lo antes posible, porque pensaban, todos vamos a morir. El pueblo se llevó la masa antes de que levara, envuelta en sus mantas sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había ordenado, pidieron a los egipcios objetos de plata y oro, y ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos al pueblo, y les dieron todo lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot. Una gran cantidad de hombres, sin contar a los niños, viajaron a pie. También se unieron a ellos muchas otras personas, junto con sus ovejas y mucho ganado. Cocinaron panes sin levadura con la masa que habían sacado de Egipto, porque no había levado. Los egipcios los habían expulsado con tanta prisa que no tuvieron tiempo de preparar comida. Los israelitas vivieron en Egipto un largo periodo de tiempo. Cuando se cumplió ese tiempo, todos los ejércitos del Señor salieron de Egipto. Esa noche el Señor los sacó de Egipto, y por eso es una noche que deben recordar y celebrar todas las generaciones de israelitas. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, estas son las reglas de la Pascua, ningún extranjero podrá comerla. Pero cualquier esclavo comprado con dinero podrá comerla, siempre que haya sido circuncidado. Ningún residente temporal ni jornalero podrá comerla. Éxodo, capítulos 12 y 13. Ningún residente temporal ni jornalero podrá comerla. Se comerá en una sola casa, y no sacarán nada de esa carne fuera de ella, ni le quebrarán ningún hueso. Toda la comunidad de Israel celebrará esta fiesta. Si un extranjero vive contigo y quiere celebrar la Pascua del Señor, todos los hombres de su casa deberán ser circuncidados. Entonces podrá celebrarla y será como uno de ustedes. Pero ningún incircunciso podrá comer de ella.
La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que viva entre ustedes. Todos los israelitas hicieron lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés y Aarón. Y ese mismo día, el Señor sacó a los israelitas de Egipto, organizados en sus ejércitos. El Señor le dijo a Moisés, conságrame todo primogénito. Todo primer nacido de mujer entre los israelitas, tanto de personas como de animales, me pertenece. Moisés le dijo al pueblo, recuerden este día en que salieron de Egipto, la tierra de esclavitud, porque el Señor los sacó de aquí con gran poder. Por lo tanto, no coman pan con levadura. Hoy salen ustedes en el mes de Abib. Cuando el Señor los lleve a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, la tierra que juró a sus antepasados darles, una tierra donde fluyen leche y miel, celebrarán esta fiesta en este mes. Durante 7 días comerán pan sin levadura, y el séptimo día será una fiesta para el Señor. Durante esos 7 días se comerá pan sin levadura, y no habrá levadura en toda su tierra. Ese día le explicarán a sus hijos, celebramos esto para recordar lo que el Señor hizo por nosotros cuando nos sacó de Egipto. Esta celebración será como una señal en su mano y un recordatorio ante sus ojos, para que la ley del Señor esté siempre en sus labios. Porque con gran poder el Señor los sacó de Egipto. Por lo tanto, celebrarán este rito año tras año, en el tiempo señalado, cuando el Señor los lleve a la tierra de los cananeos, como juró a ustedes y a sus antepasados, y se la entregue, dedicarán al Señor todo primer nacido de mujer y todo primer nacido de sus animales. Los machos pertenecerán al Señor. Pero todo primer nacido de asno será rescatado con un cordero, si no lo rescatan, le romperán el cuello. También rescatarán a todo primer nacido de sus hijos. Cuando en el futuro sus hijos les pregunten, ¿qué significa esto? Éxodo, capítulos 13 y 14. Cuando mañana te pregunte tu hijo, ¿qué significa esto? Le responderás, con gran poder el Señor nos sacó de Egipto, la tierra de esclavitud. Cuando el faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en Egipto, tanto de personas como de animales. Por eso ofrezco al Señor todo primer macho nacido, y rescato a todo primogénito de mis hijos. Esto será como una señal en tu mano y un recordatorio ante tus ojos, porque con gran poder el Señor nos sacó de Egipto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino cercano a la tierra de los filisteos, porque pensó, no quiero que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y regrese a Egipto. En cambio, Dios hizo que el pueblo rodeara el desierto hacia el Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto armados. Moisés también se llevó los huesos de José, quien había hecho jurar a los israelitas que se llevarían sus huesos de allí. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarlos, y durante la noche en una columna de fuego para alumbrarlos, para que pudieran viajar de día y de noche. La columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche nunca se apartaron de delante del pueblo. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que den la vuelta y acampen frente a Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, cerca de Baal-Zephón. El faraón pensará, los israelitas están atrapados en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón del faraón para que los persiga, y seré glorificado a través del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y los israelitas hicieron lo que se les ordenó. Cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo había huido, él y sus siervos cambiaron de opinión y dijeron, ¿qué hemos hecho al dejar ir a los israelitas? Ya no nos servirán. Entonces el faraón preparó su carro y reunió a su ejército. Tomó todos los carros de guerra de Egipto, con sus capitanes. Y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, quienes salieron de Egipto con valentía. Éxodo, capítulo 14. El faraón, rey de Egipto, persiguió a los israelitas, quienes habían salido de Egipto con gran poder. Los egipcios, con toda su caballería y carros, los alcanzaron cuando acampaban junto al mar. Cuando el faraón se acercó, los israelitas vieron que los egipcios venían tras ellos, y tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Le dijeron a Moisés, ¿no había tumbas en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto, sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto que nos dejaras servir a los egipcios? Sería mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo, no teman, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor realizará hoy por ustedes. Los egipcios que ven hoy, nunca más los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes, y ustedes solo tendrán que estar tranquilos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los israelitas que avancen. Levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo,
para que los israelitas puedan cruzar el mar en tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los persigan, y seré glorificado a través del faraón y de todo su ejército, sus carros y su caballería. Así los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando me glorifique a través del faraón, sus carros y su caballería. El ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se movió y fue detrás de ellos. La columna de nube que iba delante de ellos también se movió y se colocó detrás de ellos, interponiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para los egipcios era nube y oscuridad, pero para los israelitas alumbraba la noche. Así, durante toda la noche, los dos campamentos no pudieron acercarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar se retirara con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se convirtió en tierra seca, y las aguas se dividieron. Los israelitas cruzaron el mar en tierra seca, con las aguas formando muros a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y su caballería, los siguieron hasta la mitad del mar. Durante la última vigilia de la noche, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y sembró el pánico entre ellos. Éxodo, capítulos 14 y 15. Durante la última vigilia de la noche, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y sembró el pánico entre ellos. Quitó las ruedas de sus carros y los desorganizó por completo. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea por ellos contra nosotros. El Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer, el mar volvió a su lugar. Los egipcios intentaron huir, pero se encontraron con el mar, y el Señor los arrojó en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, todo el ejército del faraón que había entrado en el mar tras los israelitas. No sobrevivió ni uno solo de ellos. Pero los israelitas cruzaron el mar en tierra seca, con las aguas formando muros a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor a Israel de los egipcios ese día, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y al ver el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor: cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, ha arrojado al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. Él es mi Dios, y lo alabaré, es el Dios de mi Padre, y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Las profundidades del mar los cubrieron, cayeron a las profundidades como piedras. Tu mano derecha, Señor, mostró tu gran poder, tu mano derecha, Señor, destrozó al enemigo. Con tu gran poder derribaste a tus adversarios, enviaste tu ira, y los consumió como paja. Con el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, las olas se levantaron como un muro, las profundidades del mar se solidificaron. El enemigo dijo, los perseguiré y los alcanzaré. Dividiré el botín y me daré un festín, desenvainaré mi espada y los destruiré con mi mano. Éxodo, capítulo 15. Soplaste con tu aliento, y el mar los cubrió, se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, imponente en prodigios, hacedor de maravillas? Extendiste tu mano derecha, y la tierra se los tragó. Condujiste con tu amor a este pueblo que rescataste, los llevaste con tu poder a tu santa morada. Las naciones oirán y temblarán, el terror se apoderará de la tierra de los filisteos. Los jefes de Edom se llenarán de pavor, el temblor se apoderará de los valientes de Moab, todos los habitantes de Canaán se desvanecerán. Que el terror y el pánico caigan sobre ellos, que ante la grandeza de tu brazo se queden mudos como piedras, hasta que pase tu pueblo, Señor, hasta que pase este pueblo que rescataste. Los llevarás y los plantarás en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, Señor, en el santuario que tus manos, Señor, establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Porque el faraón, con sus carros y jinetes, entró en el mar, y el Señor hizo que las aguas del mar volvieran sobre ellos, mientras que los israelitas cruzaron el mar en tierra seca. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta en su mano, y todas las mujeres la siguieron con panderetas y danzas. Y María les respondió, canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, ha arrojado al mar caballos y jinetes. Moisés hizo que los israelitas partieran del mar Rojo, y se dirigieron al desierto de Sur. Caminaron durante 3 días por el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber el agua de allí porque era amarga.
Por eso llamaron a ese lugar Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le preguntó, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Lo arrojó al agua, y el agua se volvió dulce. Allí el Señor les dio leyes y decretos, y allí los puso a prueba. Les dijo, si escuchan atentamente la voz del Señor su Dios, hacen lo que es justo a sus ojos, prestan atención a sus mandamientos y cumplen todos sus decretos. No les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor, quien los sana. Llegaron a Elim, donde había manantiales de agua y palmeras, y allí acamparon junto al agua. Éxodo, capítulo 16. Y partieron de Elim, y toda la congregación de los israelitas vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, en el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto. Toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Les dijeron, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá cada día lo que necesite para ese día. Así los pondré a prueba para ver si siguen mis instrucciones. El sexto día recogerán el doble de lo que suelen recoger cada día. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que el Señor los sacó de Egipto, y mañana verán la gloria del Señor, porque Él ha oído sus quejas contra Él. ¿Quiénes somos nosotros para que se quejen contra nosotros? Moisés también dijo, esta tarde el Señor les dará carne para comer, y mañana pan hasta saciarlos, porque el Señor ha oído las quejas que ustedes han expresado contra Él. ¿Quiénes somos nosotros? Sus quejas no son contra nosotros, sino contra el Señor. Moisés le dijo a Aarón, dile a toda la comunidad de israelitas, acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad de israelitas, miraron hacia el desierto, y allí apareció la gloria del Señor en la nube. El Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas. Diles, al atardecer comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Al atardecer, aparecieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío se evaporó, apareció sobre la superficie del desierto una capa fina y escamosa, como escarcha sobre el suelo. Al verla, los israelitas se preguntaron, ¿qué es esto? Éxodo, capítulo 16. Porque no sabían qué era, Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Esto es lo que el Señor ha ordenado, recojan lo que cada uno pueda comer, una medida por persona, según el número de personas que haya en sus tiendas. Los israelitas lo hicieron así, y algunos recogieron más, otros menos. Cuando lo midieron, al que había recogido mucho no le sobró, ni al que había recogido poco le faltó, cada uno recogió lo que necesitaba para comer. Moisés les dijo, que nadie deje nada para mañana. Pero algunos no le hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el día siguiente. Entonces se llenó de gusanos y apestó, y Moisés se enojó con ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno lo que necesitaba para comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. El sexto día recogieron el doble de comida, 2 medidas por persona. Todos los jefes de la comunidad fueron a informárselo a Moisés, y él les dijo, esto es lo que el Señor ha dicho, mañana es el día de reposo, el día de descanso consagrado al Señor. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar, y guarden para mañana lo que les sobre. Ellos guardaron la comida hasta la mañana siguiente, tal como Moisés les había mandado, y no se llenó de gusanos ni apestó. Entonces Moisés les dijo, cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor, hoy no encontrarán nada en el campo. Durante 6 días lo recogerán, pero el séptimo día es día de reposo, ese día no encontrarán nada. A pesar de esto, algunos del pueblo salieron a recoger el séptimo día, pero no encontraron nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a obedecer mis mandamientos y mis leyes? Recuerden que el Señor les ha dado el día de reposo, por eso el sexto día les da pan para 2 días. Que cada uno se quede en su lugar, y que nadie salga de su casa el séptimo día. Así que el pueblo descansó el séptimo día. Los israelitas llamaron a ese pan maná. Era como semilla de cilantro, blanco, y sabía a hojuelas con miel. Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado, llenen una medida de maná y guárdenla para sus descendientes, para que vean el pan que les di de comer en el desierto, cuando los saqué de Egipto. Y Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella una medida de maná. Luego colócala ante el Señor, para que se conserve para sus descendientes. Éxodo, capítulos 16 y 17. Y Aarón lo puso delante del testimonio para que se conservara, tal como el Señor le había ordenado a Moisés.
Los israelitas comieron maná durante largos años, hasta que llegaron a tierra habitada, comieron maná hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin, viajando de un lugar a otro según las órdenes del Señor, y acamparon en Refidim. Pero no había agua para que el pueblo bebiera. El pueblo se quejó contra Moisés y le exigió, danos agua para beber. Moisés les respondió, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo tenía sed allí, y murmuró contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces Moisés clamó al Señor, diciendo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano la vara con la que golpeaste el río, y ve. Yo estaré delante de ti, sobre la roca en Horeb. Golpearás la roca, y saldrá agua de ella para que el pueblo beba. Moisés hizo esto en presencia de los ancianos de Israel. Llamó a aquel lugar Masá y Meribá, porque los israelitas se habían quejado y habían puesto a prueba al Señor, preguntando, ¿está el Señor entre nosotros, o no? Entonces vino Amalec y atacó a Israel en Refidim. Moisés le dijo a Josué, elige algunos hombres y sal a luchar contra Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina, con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y luchó contra Amalec, mientras Moisés, Aarón y Hur subían a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía en alto su mano, Israel prevalecía, pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él para que se sentara. Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a cada lado, para que sus manos se mantuvieran firmes hasta la puesta del sol. Así derrotó Josué a Amalec y a su ejército a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro como un recordatorio, y dile a Josué que borraré por completo el recuerdo de Amalec de debajo del cielo. Éxodo, capítulos 17 y 18. Moisés construyó un altar, y lo llamó El Señor es mi bandera. Dijo, como la mano de Amalec se alzó contra el trono del Señor, el Señor estará en guerra con Amalec por todas las generaciones. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y de cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, llevó a Séfora, la esposa de Moisés, después de que él la había enviado de regreso, y a sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho, he sido extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque Moisés había dicho, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Jetro, suegro de Moisés, vino a Moisés en el desierto, donde él estaba acampado junto al monte de Dios, con la esposa e hijos de Moisés. Le mandó decir a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a verte, con tu esposa y sus 2 hijos. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y lo besó. Se preguntaron cómo estaban, y luego entraron en la tienda. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios por el bien de Israel, todas las dificultades que habían tenido en el camino y cómo el Señor los había librado. Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al librarlo del poder de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea el Señor, que los libró del poder de los egipcios y del faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque superó a aquellos que se comportaron con arrogancia contra el pueblo. Entonces Jetro, suegro de Moisés, ofreció holocaustos y sacrificios a Dios, y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron a comer con el suegro de Moisés en la presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo ante él desde la mañana hasta la tarde. Al ver el suegro de Moisés todo lo que hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, mientras todo el pueblo está ante ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés le respondió, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, y les doy a conocer los decretos y las leyes de Dios. Éxodo, capítulos 18 y 19. Tú juzgas entre uno y otro, y les das a conocer los decretos y las leyes de Dios, dijo Moisés. El suegro de Moisés le respondió, lo que estás haciendo no está bien. Te agotarás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo solo. Escucha mi consejo, y que Dios te acompañe. Tú representa al pueblo ante Dios, y lleva los asuntos a Dios. Enséñales los decretos y las leyes, y muéstrales el camino que deben seguir y lo que deben hacer. Además, elige de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza y que aborrezcan las ganancias deshonestas. Nombra a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10.
Ellos juzgarán al pueblo en todo momento, los asuntos difíciles te los traerán a ti, y ellos se encargarán de los asuntos menores. Así aligerarás tu carga, y ellos te ayudarán a llevarla. Si haces esto, y Dios te lo ordena, podrás resistir, y también todo este pueblo regresará en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que le dijo. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo momento, los asuntos difíciles se los traían a Moisés, y ellos se encargaban de los asuntos menores. Luego Moisés despidió a su suegro, y éste regresó a su tierra. En el mes tercero después de la salida de los israelitas de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, donde acamparon frente al monte. Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios, y el Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: esto es lo que le dirás al pueblo de Jacob y lo que le anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que hice con los egipcios, y cómo los llevé sobre alas de águilas y los traje hasta mí. Ahora, si me obedecen y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial entre todas las naciones. Toda la tierra me pertenece. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les dirás a los israelitas. Moisés regresó y convocó a los ancianos del pueblo, y les comunicó todas las palabras que el Señor le había ordenado. Éxodo, capítulo 19. Todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés le transmitió al Señor las palabras del pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a venir a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras hablo contigo, y para que siempre crean en ti. Moisés le transmitió al Señor las palabras del pueblo. El Señor le dijo a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana. Que laven su ropa y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte y advierte al pueblo: tengan cuidado de no subir al monte ni de tocar sus límites. Cualquiera que toque el monte morirá. No lo tocará ninguna mano, sino que será apedreado o asaeteado, ya sea animal o persona, no vivirá. Cuando el cuerno suene prolongadamente, podrán subir al monte. Moisés bajó del monte y consagró al pueblo, y ellos lavaron su ropa. Les dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a sus esposas. Al llegar la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un sonido de cuerno muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba violentamente. El sonido del cuerno se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cima del monte, y llamó a Moisés a la cima del monte, y Moisés subió. El Señor le dijo a Moisés: baja y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque muchos de ellos morirán. También los sacerdotes que se acercan al Señor deben consagrarse, para que el Señor no los castigue. Moisés le respondió al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste que pusiéramos límites alrededor del monte y lo consagramos. El Señor le dijo: ve, baja, y luego sube con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que los castigue. Éxodo, capítulos 19 y 20. Entonces Moisés bajó y se lo comunicó al pueblo. Y Dios pronunció todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos ni los adorarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero que muestra su amor y misericordia a miles de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dejará sin castigo al que use su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus labores, pero el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo en ese día, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo consagró. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás.
No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Todo el pueblo presenció los truenos y relámpagos, el sonido del cuerno y el monte humeante. Al ver esto, temblaron y se mantuvieron a distancia. Le dijeron a Moisés, háblanos tú, y nosotros escucharemos, pero que no nos hable Dios, para que no muramos. Moisés le respondió al pueblo, no tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que su temor esté ante ustedes y así no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa oscuridad donde estaba Dios. El Señor le dijo a Moisés, esto es lo que les dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No hagan dioses de plata ni de oro para que los adoren junto a mí. Hagan para mí un altar de tierra. Éxodo, capítulos 20 y 21. Y sobre él ofrecerás tus holocaustos y sacrificios de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces un altar de piedras, no las cortes con cincel, porque si usas una herramienta sobre ellas, lo profanarás. No subirás por escalones a mi altar, para que no se vea tu desnudez. Estas son las leyes que les presentarás. Si compras un esclavo hebreo, te servirá durante un periodo de años, pero al final de ese periodo saldrá libre, sin tener que pagar nada. Si entró solo, saldrá solo, si tenía esposa, saldrá con su esposa. Si su amo le dio una esposa, y ella le dio hijos o hijas, la esposa y sus hijos pertenecerán a su amo, y él saldrá solo. Pero si el esclavo declara, amo, a mi esposa y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo hará ponerse junto a la puerta o al poste de la puerta, y le perforará la oreja con una lesna. Así será su esclavo para siempre. Si un hombre vende a su hija como esclava, ella no saldrá libre como suelen salir los esclavos varones. Si no le agrada a su amo, quien no la tomó como esposa, se le permitirá ser rescatada, y no podrá venderla a extranjeros, ya que la ha rechazado. Pero si la destinó para su hijo, la tratará como a una hija. Si toma otra esposa, no disminuirá la comida, la ropa ni los derechos conyugales de la primera. Si no cumple con estas tres cosas, ella saldrá libre, sin tener que pagar nada. El que golpee a alguien y lo mate será ejecutado. Pero si no tenía intención de matarlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces te señalaré un lugar donde podrá huir. Pero si alguien ataca a su prójimo con premeditación y lo mata a traición, lo sacarás de mi altar para que muera. El que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. El que robe a una persona y la venda, o si la encuentra en su poder, será ejecutado. Igualmente, el que maldiga a su padre o a su madre será ejecutado. Si unos hombres riñen, y uno golpea a su prójimo con una piedra o con el puño, y éste no muere, sino que queda postrado en cama, si se levanta y camina con su bastón, entonces el agresor será absuelto. Solo tendrá que pagarle por el tiempo que estuvo sin trabajar y procurarle la curación completa. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo, y éste muere bajo su mano, será castigado. Éxodo, capítulos 21 y 22. Pero si sobrevive 1 o 2 días, el agresor no será castigado, porque el esclavo es de su propiedad. Si unos hombres riñen y golpean a una mujer embarazada, y ella tiene un aborto, pero no muere, serán multados según lo que el esposo de la mujer exija y los jueces determinen. Pero si la mujer muere, entonces pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si un hombre hiere el ojo de su esclavo o de su esclava, y lo daña, le dará la libertad en compensación por el ojo. Y si le hace saltar un diente a su esclavo o a su esclava, le dará la libertad en compensación por el diente. Si un buey cornea a un hombre o a una mujer, y esta persona muere, el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey ya tenía fama de cornear, y se le había advertido a su dueño, y éste no lo controló, y el buey mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también será ejecutado. Si se le exige un rescate, entonces pagará por el rescate de su vida todo lo que se le imponga. Si el buey cornea a un hijo o a una hija, se aplicará la misma norma. Si el buey cornea a un esclavo o a una esclava, su dueño pagará una suma de plata, y el buey será apedreado. Si alguien abre un pozo o cava una cisterna y no la cubre, y un buey o un asno cae en ella, el dueño de la cisterna pagará el daño, compensando al dueño del animal, y el animal muerto será suyo. Si el buey de un hombre cornea al buey de su prójimo y éste muere, entonces venderán el buey vivo y se repartirán el dinero, y también se repartirán el buey muerto. Pero si era notorio que el buey ya tenía fama de cornear, y su dueño no lo controló, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Si un hombre roba un buey o una oveja, y los mata o los vende,
pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si un ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero si esto ocurre durante el día, el autor de la muerte será culpable de homicidio. El ladrón hará restitución completa, si no tiene con qué, será vendido por lo que robó. Si lo robado se encuentra vivo en su poder, ya sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Éxodo, capítulo 22. Si alguien deja que su ganado paste en un campo o viñedo, y lo suelta en el campo de otro, pagará con lo mejor de su campo y lo mejor de su viñedo. Si se prende fuego y, al quemar espinos, quema mieses amontonadas o en pie, o un campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Si alguien le da a su prójimo plata u objetos de valor para que los guarde, y son robados de la casa de ese hombre, si se encuentra al ladrón, pagará el doble. Si no se encuentra al ladrón, entonces el dueño de la casa será llevado ante los jueces, para determinar si se quedó con los bienes de su prójimo. En todo caso de fraude, ya sea por un buey, un asno, una oveja, ropa o cualquier cosa perdida, cuando alguien diga, esto es mío, el caso de ambos será llevado ante los jueces. El que los jueces condenen, pagará el doble a su prójimo. Si alguien le da a su prójimo un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para que lo guarde, y éste muere, se daña o es robado sin que nadie lo vea, habrá un juramento ante el Señor entre ambos de que no se quedó con los bienes de su prójimo. El dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Pero si se lo robaron, compensará a su dueño. Y si un animal salvaje lo despedazó, traerá pruebas, y no pagará por lo despedazado. Pero si alguien pide prestado un animal de su prójimo, y éste se daña o muere estando ausente su dueño, deberá pagarlo. Si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si el animal fue alquilado, el dueño recibirá el alquiler. Si un hombre seduce a una doncella que no está comprometida y se acuesta con ella, deberá pagar la dote y casarse con ella. Si el padre de la doncella no quiere dársela, él pagará una cantidad de plata equivalente a la dote de las vírgenes. No permitirás que viva una hechicera. Cualquiera que se acueste con un animal será ejecutado. El que ofrezca sacrificios a otros dioses, excepto solo al Señor, será ejecutado. No oprimirás ni maltratarás a los extranjeros, porque ustedes mismos fueron extranjeros en la tierra de Egipto. No afligirás a ninguna viuda ni huérfano. Porque si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente escucharé su clamor. Mi ira se encenderá, y los mataré a espada, sus esposas serán viudas, y sus hijos serán huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, al pobre que vive contigo, no te comportarás con él como un prestamista, ni le cobrarás intereses. Éxodo, capítulos 22 y 23. Me darás la primera parte de tu cosecha y de tu vino. Me darás el primer hijo de tus hijos. Harás lo mismo con el primer macho de tu ganado y de tus ovejas, estarás 7 días con su madre, y al 8º día me lo darás. Serán para mí hombres consagrados. No comerán carne de animales salvajes, se la darán a los perros. No difundirás rumores falsos. No te aliarás con los malvados para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni te inclinarás ante la mayoría para torcer la justicia. Tampoco favorecerás al pobre en su pleito. Si encuentras el buey o el asno de tu enemigo extraviado, se lo devolverás. Si ves que el asno de alguien que te odia se ha caído bajo su carga, ¿lo dejarás sin ayudar? Al contrario, lo ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho del pobre en su juicio. Mantente alejado de mentiras, y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al malvado. No aceptarás sobornos, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No oprimirás a los extranjeros, porque ustedes saben cómo se siente un extranjero, ya que ustedes mismos fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Durante un periodo de años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, pero al 7º año la dejarás descansar, para que los pobres de tu pueblo puedan comer, y lo que quede será para los animales del campo. Harás lo mismo con tu viñedo y tu olivar. Durante un periodo de días trabajarás, pero el 7º día descansarás, para que tu buey y tu asno descansen, y para que el hijo de tu sierva y el extranjero recobren fuerzas. Observen todo lo que les he dicho. No invoquen el nombre de otros dioses, ni siquiera se mencione en sus labios. 3 veces al año me celebrarán una fiesta. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura. Durante un periodo de días comerán panes sin levadura, tal como les ordené, en el mes de Abib, porque en ese mes salieron de Egipto. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Celebrarán también la fiesta de la cosecha, cuando ofrezcan los primeros frutos de su trabajo, de lo que hayan sembrado en el campo, y la fiesta de la recolección al final del año, cuando recojan los frutos de su trabajo del campo. Éxodo, capítulos 23 y 24. 3 veces al año se presentarán todos los varones ante el Señor Dios.
No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi ofrenda se dejará hasta la mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocinarás un cabrito en la leche de su madre. Voy a enviar mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Cuídate de él y escucha su voz, no te rebeles contra él, porque no perdonará tu rebelión, ya que mi nombre está en él. Pero si escuchas su voz y haces todo lo que te digo, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a quienes yo destruiré. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, al contrario, los destruirás por completo y romperás sus estatuas. Servirás al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y completaré el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti, y aterrorizaré a todos los pueblos a los que vayas, y haré que todos tus enemigos huyan. Enviaré avispas delante de ti para expulsar al heveo, al cananeo y al eteo de tu presencia. No los expulsaré en un solo año, para que la tierra no quede desierta y los animales salvajes se multipliquen contra ti. Poco a poco los expulsaré de tu presencia, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus fronteras desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Eufrates, porque entregaré en tus manos a los habitantes de la tierra, y tú los expulsarás de tu presencia. No harás ningún pacto con ellos ni con sus dioses. No vivirán en tu tierra, para que no te hagan pecar contra mí al servir a sus dioses, porque eso sería una trampa para ti. El Señor le dijo a Moisés, sube ante el Señor, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y adoren desde lejos. Pero Moisés se acercará solo al Señor, los demás no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Moisés vino y comunicó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Éxodo, capítulos 24 y 25. Moisés comunicó al pueblo todas las palabras y leyes del Señor. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor, y al día siguiente temprano construyó un altar al pie del monte, y levantó columnas, según las tribus de Israel. Envió a jóvenes israelitas, quienes ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y roció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo, quienes dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, sobre todas estas cosas. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un pavimento de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero Dios no extendió su mano contra los líderes israelitas, vieron a Dios, y comieron y bebieron. El Señor le dijo a Moisés, sube a la montaña y espera allí, y te daré tablas de piedra, la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Moisés se levantó con su ayudante Josué, y subió al monte de Dios. Les dijo a los ancianos, espérenos aquí hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedarán con ustedes, el que tenga algún asunto, que acuda a ellos. Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. La gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió durante un periodo de días. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. La apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cima del monte, a los ojos de los israelitas. Moisés entró en la nube y subió al monte, y permaneció allí un largo periodo de días y noches. El Señor le habló a Moisés, diciendo, dile a los israelitas que me traigan una ofrenda. De todo aquel que la dé voluntariamente, de corazón, recibirás mi ofrenda. Esta es la ofrenda que recibirás de ellos: oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura y carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas. Éxodo, capítulo 25. Especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Me harán un santuario, y habitaré en medio de ellos. Lo harán exactamente como les mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. También harán un arca de madera de acacia, de una longitud, una anchura y una altura determinadas. La recubrirán de oro puro por dentro y por fuera, y le harán una moldura de oro alrededor. Fundirán 4 anillos de oro para ella, y los colocarán en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado y 2 anillos al otro lado. Harán varas de madera de acacia, y las recubrirán de oro.
Meterán las varas por los anillos a los lados del arca, para llevarla con ellas. Las varas permanecerán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Pondrán en el arca el testimonio que les daré. Harán una cubierta de oro fino, de una longitud y una anchura determinadas. También harán 2 querubines de oro, los harán labrados a martillo, en los 2 extremos de la cubierta. Harán un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Los querubines serán de una sola pieza con la cubierta, en sus 2 extremos. Los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas la cubierta, sus rostros estarán uno frente al otro, mirando a la cubierta. Pondrán la cubierta encima del arca, y dentro del arca pondrán el testimonio que les daré. Allí me encontraré contigo, y hablaré contigo desde encima de la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que les ordene para los israelitas. Harán también una mesa de madera de acacia, de una longitud, una anchura y una altura determinadas. La recubrirán de oro puro, y le harán una moldura de oro alrededor. Le harán también un borde alrededor, de una anchura determinada, y harán una moldura de oro alrededor del borde. Le harán 4 anillos de oro, y los colocarán en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo del borde, para sostener las varas con las que se transportará la mesa.